Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, pues vamos a demostrar el teorema de Karosh-Tucker. La vez anterior vimos el lema de Farkas, que me habla de este conjunto que tenemos aquí, ¿verdad? Ese conjunto es vacío, sí, solo sí. Existen multiplicadores no negativos tales que G es combinación lineal de los vectores ahí. Y como vimos, pues la idea general es la del plano separador. Separa los vectores A1 hasta un cierto número del vector G, que es el gradiente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso lo vimos la vez anterior. Les dejé de tarea que mostraran esta parte. Y bueno, la generalización de este lema, como ya les había comentado, en este lema solamente se toman restricciones de desigualdad. Esta relación pues, es una relación de el ángulo de la dirección factible con el gradiente de una restricción CI. Y estamos tomando solamente las restricciones de desigualdad, ¿verdad? Eso es lo que se menciona aquí en la nota. Son M restricciones de desigualdad activas. Si queremos introducir las restricciones de igualdad, entonces tendríamos un teorema más general. Vamos a hacerlo en este lema que se llama generalización. Lo vemos como corolario. Entonces, bueno, estamos simplemente introduciendo las restricciones o las condiciones de factibilidad de las direcciones asociadas a las asociadas a las restricciones de igualdad. ¿Ok? Entonces, bueno, la forma de verificar esto es simplemente observar que esta igualdad se puede ver como dos desigualdades, una mayor o igual a 0 y otra menor o igual a 0. Entonces, ese producto escalar es igual a 0, si solo si se cumplen estas dos desigualdades. Y entonces, eso quiere decir que por cada igualdad, aquí tenemos dos desigualdades de este tipo. Claro, ¿no? Ahora los índices están sobre las restricciones de igualdad. Así que bueno, pues en este caso, por el lema anterior, vamos a tener que el conjunto es el vacío. Si solo si existen multiplicadores lambda i para i en i estrella, que se pueden descomponer como lambda i más y lambda i menos. De tal forma que entonces G, este vector G que tengo aquí, va a ser una combinación de este tipo. En realidad estamos aplicando el lema de Farkas, este lema, al conjunto más grande, ¿verdad? Entonces esta combinación abarca no solamente los lambda i asociados a restricciones de igualdad, de desigualdad, sino también los lambda i asociados a las restricciones de desigualdad. Dos por cada, igualdad. Entonces, pues son 2 por cada igualdad. Simplemente se está agregando, ¿no? A la lista inicial. Todos los lambda i's son no negativos. Así que bueno, pues se puede definir entonces lambda i como la parte positiva menos la parte negativa de lambda i. Y de esta manera pues se obtiene la combinación para todos los i's asociados a restricciones de igualdad y de desigualdad que se activan en el punto. Entonces, bueno, pues esto demuestra que el lema de Farkas también se vale para este conjunto, incluyendo los casos de igualdad.
¿Sí está claro? Lo principal es que se queden con la idea, porque en realidad este es el lema que se aplica para demostrar el teorema Karosh-Cohn-Tucker, dado que tenemos restricciones de igualdad y de desigualdad en el problema general. Así que pues pues basta con entender esta descomposición, ¿no? Y esta otra. Bueno, entonces la demostración rigurosa del teorema Karosh-Cohn-Tucker es la siguiente. Vamos a suponer que X es un mínimo, X estrella es un mínimo. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a demostrar el teorema. Como es un mínimo, eso quiere decir que no hay direcciones factibles de descenso, por definición de mínimo. Por lo tanto, como no hay direcciones de descenso, el conjunto de direcciones factibles con las direcciones de descenso es un conjunto vacío. Y bueno, dado que es un conjunto vacío, podemos aplicar bueno, más bien esto es por el teorema 18, ¿no? Página 18. No hay direcciones de descenso en un mínimo. Por lo tanto, si X es un punto regular, entonces esta intersección es igual a esta otra porque el cono tangente es igual al conjunto de direcciones factibles linealizadas. Y como el primero es igual al vacío, bueno, el segundo también es igual al vacío. A este conjunto, entonces, ¿verdad? Este conjunto realmente es el del lema de Farkas, ¿verdad? O sea, es este conjunto. Entonces, es el conjunto de direcciones linealizadas con las de descenso. Estas son las de descenso y estas son las asociadas a las direcciones factibles linealizadas. La intersección de esos dos conjuntos es el conjunto M. Y si ese es el vacío, entonces existen los multiplicadores. Entonces, gracias a esto, se obtienen las condiciones de Lagrange y la factibilidad en el teorema de Karosh-Cohn-Tucker. Y ya es todo. Entonces, como ven, con el lema de Farkas y cono tangente y el conjunto de direcciones factibles linealizadas es la herramienta que se requiere para una demostración rigurosa en el teorema de Karosh-Cohn-Tucker. No sé si tienen alguna duda o comentario. Profe, Sí. yo sí tengo una duda. A ver, dime. Me perdí un poco ese conjunto de evaluado en X estrella. ¿A qué se refiere? Porque entiendo que Sí, el F son las direcciones factibles y el sí, D es el cono tangente, sí. pero ese D ¿a qué conjunto se refiere? Son las direcciones de descenso en el punto X estrella. Ah, ya. Esto ya lo habíamos visto. A ver, déjenme regresar. En algún momento lo introduje. Oh, ok. Bueno, estas son las direcciones factibles linealizadas, ¿ok? Para restricciones de igualdad y desigualdad. El, bueno, también vimos el cono tangente por acá arriba, ¿no? Aquí está, este es un cono tangente, conjunto de direcciones D, que son límites de sucesiones factibles. Bueno, después vimos aquí algunos ejemplos. Condiciones suficientes para que sean iguales es que el punto X sea regular. Y después introdujimos las direcciones de descenso. Aquí están. Sí, sí, ahí están. Gracias, profe. El conjunto de
Direcciones de descenso son las direcciones para las cuales la derivada direccional de f es menor que 0. Ok. Entonces, habíamos dicho que si el cono tangente es igual al conjunto de direcciones linealizadas, ¿no? Eso ocurre cuando el punto es regular, X estrella. Entonces, pues las intersecciones son iguales, ¿verdad? Y precisamente esa intersección es precisamente este conjunto. Aunque no lo estoy mencionando explícitamente, más bien es el más general, ¿no? Con condiciones, todas las condiciones. Aunque no se dice explícitamente, pues está claro que el conjunto de direcciones que satisfacen esta restricción y todas estas es la intersección de las direcciones de descenso, que son las que satisfacen la primera desigualdad, con las direcciones factibles linealizadas, que son las que satisfacen las demás igualdades y desigualdades, ¿verdad? Entonces, bueno, pues en realidad este conjunto M, pues es precisamente este conjunto. Quizá habría que poner aquí una nota. Déjenme anotarlo. Es página 24. Página 24. Poner una nota que en este caso la F intersección D es el conjunto SM del lema de Farkas. Y para hacerlo. Ah, no, aquí se dice. Aquí está, miren. Aplicando el lema de Farkas a esa intersección, pues ya se obtiene el teorema de Karosh-Cohn-Tucker. Entonces sí está ahí. Lo que pasa es que está muy, bueno, sí se puede uno perder, ¿no? Porque como está todo muy sintético, pues entiendo de que algunas cosas se pueden ir. Pero bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, si no tienen dudas, vamos a las condiciones de segundo orden. Con esto ya terminamos el tema. Entonces, bueno, vamos a ver condiciones de segundo orden. Bueno, en este caso, dado que tenemos condiciones, restricciones de igualdad y desigualdad, es un poco distinto, es más complicado, de hecho, que en el caso de problemas de optimización sin restricciones. ¿Cuál es la condición de segundo orden para un problema de optimización sin restricciones? A ver, díganme ustedes. Si tuviéramos un problema sin restricciones, ¿cuál es la condición suficiente para que un punto X estrella sea un mínimo? Espero que no se les haya olvidado. La hessiana tiene que ser definida positiva. En ese punto, la hessiana de la función objetivo. Entonces, bueno, aquí está, ¿no? Casos sin restricciones, para que el punto sea un mínimo, la hessiana debe de ser definida positiva. Bueno, en el caso con restricciones, no es tan simple, porque tenemos restricciones de igualdad y desigualdad. Entonces, en realidad, lo que tenemos que verificar es que no solamente la hessiana se tiene que tomar en cuenta de la función objetivo, sino también de las restricciones. En realidad, vamos a tener que estudiar la hessiana de la función lagrangiana. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues no se puede examinar la curvatura de f en forma aislada. Tiene que ser en conjunto con las restricciones. Y entonces, bueno, claro, ¿no? Como en el caso de condiciones de primer orden, el análisis es un poquito, en este caso, bueno, no va a ser tan complicado, pero un poquito más complicado que el caso sin restricciones. Entonces, bueno, para hacer el análisis vamos a dividir el tema en dos partes. Vamos a empezar suponiendo restricciones de igualdad.
primero, es más fácil. Y luego vamos a introducir las restricciones de desigualdad cuando ya tengamos un análisis con restricciones de igualdad, que es más simple. Entonces vamos con restricciones de igualdad. Vamos a recordar cierta notación. Alguna pues ya la conocemos previamente, otra quizá no tanto. Entonces, bueno, pues vamos a suponer que la función objetivo y las funciones asociadas a las restricciones de igualdad son funciones de clase C2. Tienen dos derivadas continuas. Vamos a suponer que el punto X estrella es un mínimo local regular y que los vectores gradientes de las restricciones, los gradientes de las restricciones en el punto X estrella, son vectores que son linealmente independientes, de tal forma que la matriz que se forma con las columnas de esos vectores es de rango completo. Entonces, bueno, pues recordemos, la lagrangiana se define de esta forma, es la función f menos la suma de los multiplicadores por las restricciones. Y además, si evaluamos el lagrangiano en x estrella lambda estrella, me da f de x estrella. Aquí quiero que ustedes me digan por qué razón me da f de x estrella para ver si eso está claro. Ahí sería porque los 6 son 0, ¿no, doctor? Exacto, porque tenemos restricciones de igualdad y entonces como x es un punto factible, el mínimo siempre es factible, entonces en particular las restricciones en ese punto valen 0. Por lo tanto, la lagrangiana y la función coinciden en x estrella. Bueno, lo mismo va a pasar si en lugar de x estrella tengo cualquier otro punto factible, es decir, cualquier punto que satisfaga las restricciones de igualdad. ¿Ok? Bueno, un punto estacionario de esa función lagrangiana es un punto x estrella lambda estrella que satisface estas dos ecuaciones. El gradiente respecto a x es 0, es el vector 0, y el gradiente respecto a lambda de la lagrangiana también es 0. Entonces, bueno, esto es simplemente porque vamos a hacer expansiones de las lagrangianas y pues hay que recordar sobre todo esta propiedad del gradiente respecto a x en un punto estacionario. Entonces, bueno, vamos a considerar un paso incremental. Supongamos que estamos en el punto x estrella sobre pues, la superficie asociada a las restricciones. Entonces, bueno, pues nos queremos mover en una vecindad de ese punto sobre la superficie. Entonces, bueno, pues tomamos un paso incremental, x, de tal forma que s, es este paso incremental, de tal forma que x estrella más s sigue estando en la misma superficie de las restricciones. Entonces, al evaluar, pues esto es igual a este valor, como ya les dije, como x estrella más s también es un punto factible, es decir, está sobre la superficie de las restricciones, pues es igual a la función. Y haciendo una expansión de primer orden, bueno, en este caso es más bien de segundo orden, de la lagrangiana con respecto a x, pues vamos a tener que es igual a la lagrangiana en x estrella, más el término en primer orden, claro, multiplicado por la transpuesta de S, ¿verdad? Que es el incremento. Más el término de segundo orden, en donde la matriz que se muestra aquí es la hessiana de la lagrangiana. Sería como el vector nabla al cuadrado de esta expresión, ¿verdad? Que se muestra acá. Es igual a la hessiana de F menos la suma de las combinaciones de las hessianas de las restricciones. Es esta matriz L. Estrella evaluada en X estrella, ¿verdad? Más un término complementario
Entonces, bueno, como yo sé que esta expresión Lx estrella, lambda estrella, es igual a f de x estrella, pues entonces voy a tener que esto es igual a la parte que está en azul, ¿no? Aquí. Entonces, bueno, pues el procedimiento es, recuerden, este argumento es geométrico, ¿verdad? Porque estoy tomando pasos incrementales sobre la superficie. Y lo que estoy obteniendo es que este valor de f en x estrella más s se aproxima, en este caso es exactamente igual a este, donde ese es un paso incremental. Bueno, si yo hago este paso incremental tender a 0, entonces voy a obtener f de x estrella, por un lado. Y por el otro, pues también, ¿no? Entonces, pero por otro lado, yo sé que esta expresión es mayor o igual a f de x estrella, porque x estrella es un mínimo. Entonces, esta cantidad es mayor que esta. Por lo tanto, la diferencia de ambas tiene que ser no negativa. Por lo tanto, esta cantidad que está aquí, estos dos términos tienen que ser no negativos. En el límite, cuando el paso incremental tiende a 0, pues solamente me va a quedar el límite de este término. Y el límite, pues es una dirección, el límite de ese paso incremental S es una dirección factible. ¿Ok? Está en el cono tangente, en este caso. O también, bueno, se puede ver si el punto es regular en el conjunto de direcciones factibles linealizadas. Por lo tanto, en el límite voy a tener que este producto es mayor o igual a 0. Entonces, bueno, pues se obtiene que el producto es mayor o igual a 0 con D transpuesta por ahí igual a 0. Recuerden, ahí son los gradientes de las restricciones. Entonces, bueno, pues esto me está diciendo que la matriz L estrella, que es la matriz hessiana de la lagrangiana evaluado en el punto crítico X estrella, lambda estrella, debe de ser semidefinida positiva sobre el núcleo de la transpuesta de la matriz A. ¿Ok? Esa es una condición necesaria. Entonces, en otras palabras, si X estrella es un mínimo local, entonces la hessiana de la lagrangiana evaluada en el punto X estrella, lambda estrella, donde lambda estrella pues es el que cumple las condiciones Karosh-Cohn-Tucker, debe de ser semidefinida positiva sobre el núcleo de la transpuesta de la matriz A, donde A está formada por los gradientes de las restricciones como columnas en X estrella. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Sí, sí, doctor. Entonces, bueno, nada más les aclaro que esta derivación que hicimos aquí es una derivación informal basada en geometría. Bueno, a ver, nada más para que ubicarnos un poquito, que es lo que estamos haciendo. Si nosotros representamos una restricción, por ejemplo, CI de X igual a 0 por medio de una curva, en realidad es una superficie, ¿no? Esta es en realidad una superficie. La superficie de las restricciones. Entonces tenemos un mínimo local, X estrella. El gradiente pues va a apuntar hacia el interior, ¿no? Este es el vector ahí que tenemos. La matriz A pues es la matriz que está formada precisamente por esos vectores, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo, o sea, lo que hicimos fue básicamente tomar un punto cercano sobre la superficie por medio de un paso incremental que le llamamos S, a ese paso incremental, ¿verdad? Entonces, bueno, pues tenemos otro vector. Ustedes observan, este otro vector que une a ambos es el vector S, ¿verdad?
Y entonces uno dice, bueno, cuando S tiende a 0, si S tiende a 0, al vector 0, pues entonces X estrella más S tiende al vector X estrella. Y entonces esta condición S transpuesta gradiente de CI X estrella es este ángulo que yo tengo ahí, va a tender, bueno, si quieren lo pongo así, ¿no? Va a tender a de transpuesta por el gradiente de CI X estrella. Y va a ser 0 en el límite, porque ese vector va a tender a ser un vector tangente, ¿no? O sea, va a estar en el, si quieren, de manera formal, esto tendría que estar en el vector tangente, en el espacio tangente, ¿verdad? Hablando formalmente. Y si el punto es regular, pues si este punto es regular, entonces pues tendríamos que sería también parte del conjunto de factores de direcciones factibles linealizadas, ¿ok? Esa es básicamente lo que se está haciendo. Aquí es pura geometría, como ven. Entonces, bueno, pues no es una demostración rigurosa. ¿Ok? Bueno, observen que si no tuviéramos restricciones, si en este problema no hubiese restricciones de igualdad, desaparece este término. Entonces, la matriz hessiana de la lagrangiana sería la matriz hessiana de F. Y claro, ¿no? En ese caso, como es un punto interior, no hay restricciones, pues cualquier dirección es factible. Entonces, en ese caso se requiere que la hessiana de la función objetivo sea semidefinida positiva en todo el espacio. ¿Ok? Pero bueno, pues es un caso particular. Entonces, bueno, al hacer este análisis, uno dice, bueno, pues toda esta geometría se puede pues también desarrollar para derivar condiciones necesarias, ¿verdad? Más bien condiciones suficientes para un mínimo local estricto. Entonces, si tenemos un mínimo local estricto, pues entonces se deben de cumplir estas condiciones que están aquí. Las primeras condiciones son las condiciones de primer orden. Deben existir multiplicadores lambda i, de tal forma que el gradiente de f en x estrella sea combinación lineal de los gradientes de las restricciones de igualdad. Esas son las condiciones Karosh-Cohn-Tucker. Pero además, en este caso de transpuesta por L estrella D, debe de ser estrictamente mayor que cero para toda dirección factible. Es decir, para todo vector en el núcleo de la transpuesta de A. Eso quiere decir que entonces las condiciones suficientes de segundo orden para que X sea un mínimo local estricto es, uno, que cumpla las condiciones Karosh-Cohn-Tucker, condiciones de primer orden. Y segundo, que la matriz L estrella asociada a la lagrangiana con condiciones de igualdad sea definida positiva sobre este espacio vectorial, ¿verdad? Es el núcleo de la transpuesta de A. ¿Ok? Es decir, pues es para que se cumpla esta restricción, ¿no? Que son, pues es lo que hace factible la dirección, pero bueno, ya visto en forma algebraica, pues sería el núcleo de la matriz A transpuesta. ¿Ok? Entonces, bueno, pues eso es lo que uno esperaría en el caso de igualdad. Bueno, ahora, bueno, aquí hay un ejemplo con restricciones de igualdad. Es un ejemplo muy simple.
en donde solamente se tiene una restricción. Este ejemplo viene en el libro de, bueno, viene aquí si uno busca en la internet, estos dos autores, y en 1968, pues uno encuentra el artículo. Estos dos tipos, Fiaco y McCormick, en algún momento, en aquella época, hicieron un estudio exhaustivo de condiciones de segundo orden y presentan varios ejemplos, ¿no? Entonces, este ejemplo es retomado por Fletcher en su libro. Y bueno, yo lo incluyo aquí porque me parece un ejemplo interesante que ilustra muy bien cómo es que interviene en un problema de optimización con restricciones, en este caso de igualdad, cómo es que interviene la curvatura de las restricciones. Si ustedes se dan cuenta, aquí la curvatura, o sea, lo que define condiciones de segundo orden no solamente es la curvatura de F, sino también la curvatura de las restricciones. Y están combinadas, ¿verdad? Entonces, por esta razón, es que condiciones de segundo orden en problemas de restricción no se pueden dar en forma aislada para la función objetivo, nada más, sino combinada con las restricciones, con las hessianas de las restricciones. Entonces, en un momento dado uno puede decir, bueno, esto puede tener cierta curvatura, ¿verdad? La función, y las restricciones pueden tomar otra curvatura. Entonces, a final de cuentas, aunque la hessiana de la función sea estrictamente definida positiva en todo el espacio, eso no garantiza que el punto X estrella sea un mínimo, porque hay que agregar las condiciones, la curvatura de las restricciones. Y eso es lo que quiere mostrar precisamente este ejemplo, ¿verdad? Tenemos una restricción asociada a esta función objetivo. Entonces, bueno, pues si uno deriva condiciones de tipo de primer orden en el punto 0,0, pues en ciertos casos para el valor de beta, se ven aquí beta es un parámetro, para ciertos valores de beta se va a obtener un mínimo, pero para otros pues no necesariamente. Entonces, bueno, pues si uno calcula los gradientes, el gradiente de la función objetivo en el punto 0,0 es menos 1, 0. Bueno, el gradiente de F se muestra aquí, ¿no? Y el gradiente de C1, de la restricción, se muestra acá. Si evaluamos ambos en el punto 0,0, el primero me da menos 1, 0 y el segundo también. Eso quiere decir que el gradiente de F es igual al gradiente de C1 en 0, 0. Por lo tanto, el multiplicador debe de ser 1, ¿verdad? Para que se cumplan las condiciones de Karosh-Cohn-Tucker. Entonces, es un ejemplo sencillo donde se resuelve las condiciones de primer orden de manera Doctor. simple. Sí. Bueno, creo que el gradiente de F sería 2x1 menos 1. Sí, pero está multiplicado por un medio todo. Ah, perdón, ahí está el medio, ya con esa anula, perdón, claro. Sí, está bien. Ok. Sí. Sí, el un medio ahí se mete a propósito para quitarse las fracciones, ¿no? Entonces, bueno, sí. Entonces, continuando, se satisfacen con estos valores y lambda estrella igual a 1, las condiciones Karosh-Cohn-Tucker. Por lo tanto, pues tenemos que 0, 0 es un punto crítico. Entonces, queremos ver cuándo, para qué valores de beta. Todo esto depende de beta, ¿verdad? Queremos ver para qué valores de beta, pues uno puede tener condiciones de segundo orden, ¿no? Entonces, calculamos la lagrangiana calculamos la lagrangiana y su hessiana. La hessiana, pues va a ser, va a estar compuesta por la hessiana de F menos los multiplicadores por las hessianas de las restricciones. Como nada más hay una, pues nada más me queda una. Aquí yo las pongo separadas, ¿no? Observen que la hessiana de F es la matriz identidad. Hay que calcular las derivadas de primer orden el del gradiente y pues obviamente claramente se ve que me dan la matriz identidad, ¿no? Y lo mismo para el gradiente de C1,
Si calculamos sus segundas derivadas, solamente va a sobrevivir la segunda derivada de x2 respecto a x2. Entonces me va a quedar 2 beta nada más, ¿no? Entonces, bueno, pues vean, aquí observen que la hessiana de la función objetivo, f, es definida positiva sobre todo el espacio, sobre R2, ¿verdad? Pero al combinarla con la hessiana de la restricción, me da esta matriz que está aquí en azul. Esa matriz ya no necesariamente es definida positiva, ¿verdad? Por ejemplo, si pongo beta igual a 1/2, me va a dar 0. Y voy a tener una matriz singular. Entonces, bueno, pues esto muestra que es un poquito más elaborado la situación con restricciones. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer, pues, es mostrar cómo es esta relación, ¿verdad? D transpuesta por L estrella por D. Por lo tanto, debemos de calcular las direcciones factibles. Las direcciones factibles, pues ya sabemos que satisfacen esta ecuación, ¿verdad? Por tener restricciones de igualdad, entonces tenemos esta ecuación que si ponemos D como D1, D2 y el gradiente, pues ya sabemos que es menos 1, 0, pues simplemente me va a quedar menos D1. Y como tiene que ser igual a 0, entonces D2 es libre. Por lo tanto, las direcciones factibles son de esta forma. Son 0, D2, cualquier vector de esa forma, ¿verdad? Claro, están en este espacio, ¿no? El generado por 0, 1. Entonces, si hacemos el cálculo de transpuesta L estrella por D, pues vamos a tener que la dirección factible es 0, D2, la matriz L estrella, pues ya dijimos que era esta, por 0, D2. El producto me da esta expresión, D2 al cuadrado por 1 menos 2 beta. Entonces, el signo de este producto, pues va a depender del signo de beta, ¿verdad? Si beta es menor que 1/2, entonces el producto va a ser mayor que 0. Y si beta es mayor que 1/2, pues es al revés. Entonces, en resumen, uno puede decir, ok, en el punto 0, 0, recuerden, todo esto está hecho en el punto 0, 0, vamos a tener un mínimo local estricto si beta es menor que 1/2, perdón, porque esto va a ser positivo para toda D de esta forma. ¿Ok? Si beta es mayor que 1/2, pues va a ser, este producto va a ser negativo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues en ese caso, no es mínimo local el 0, 0. Y si beta es igual a 1/2, pues no tenemos conclusión porque este producto va a ser 0. Entonces no podemos decir si es máximo o mínimo. ¿Ok? No hay forma. Bueno, no hay forma algebraica, digamos, ¿no? O a lo mejor estoy diciéndolo mal. Más bien, no hay conclusión con condiciones de segundo orden. Se necesitan términos de orden mayor para saber qué pasa. Aquí seguramente ya han estado viendo la gráfica, ¿verdad? Se muestran los contornos de nivel de la función. Recuerden, la función es una función circular, ¿no? Es esta. Concentro en 1, en 1,0. Estas son circunferencias, las curvas de nivel, con el centro en 1, 0. Son estas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, beta menor que 1/2, aquí tenemos beta igual a 1/4 en esta gráfica. Esta curva en negro, que se muestra aquí, es el caso beta igual a 1/4. ¿Verdad? Es la restricción, es la parábola con beta igual a 1/4. En ese caso, el punto 0, 0 es un mínimo local estricto. Se ve, ¿no? Porque si uno se mueve sobre la gráfica negra, al
irse hacia arriba o hacia abajo, estamos yendo hacia contornos de nivel de valor mayor, ¿verdad? O sea, estamos ascendiendo. Por otro lado, si tomamos beta mayor que 1/2, por ejemplo, esta gráfica, esta parábola que se muestra aquí, en este color que se llama cian, creo. Ese es el caso beta igual a 1. Entonces, estamos en esta posición. Si tenemos beta mayor que 1, este punto 0,0 ya no es un mínimo. Observen que este mínimo se encuentra en esta curva de nivel, ¿verdad? La que toca al 0. La circunferencia que toca al 0 es la curva de nivel. Y aquí hay puntos que tienen sobre esta curva valores menores que de la función que en 0,0. De hecho, todo este conjunto de puntos que se encuentran en este segmento, en este arco, desde el punto 0,0 hasta la intersección con la misma curva de nivel, pero en este punto, todo este conjunto, en todo ese conjunto, la función f tiene valor mayor que en 0,0. No sé si lo ven. ¿Sí ven Sí, lo que les estoy diciendo? sí, doctor. Entonces, pues eso quiere decir que los en estos puntos, pues se obtienen mínimos locales en el caso de beta igual a 1. O sea, los mínimos locales están fuera del 0. Y tenemos 2. ¿Ok? Entonces, bueno, pues si ustedes observan, en realidad la curvatura de F se iguala con la curvatura de C, porque en este caso lambda vale 1, en beta igual a 1/2. En beta igual a 1/2. Es decir, la curvatura de F pesa lo mismo que la de C. Y bueno, pues como que se anula, ¿no? Son iguales. Por eso es que la resta de las hessianas, en el 0,0, pues me da 0. Entonces, eso quiere decir que esta curva azul que tengo aquí, en 0,0, tiene la misma curvatura que la función, que la curva de nivel aquí, de la circunferencia. Mientras que está claro, ¿no? Que para la cian, la curvatura de la parábola es mayor en 0,0 que la del círculo, mientras que la negra tiene curvatura menor que la del círculo. Entonces, bueno, gráficamente ahí se ve el efecto de curvatura, ¿no? De F y de las restricciones en la propiedad del punto crítico. Bueno, pues eso es lo que se quiere ilustrar con este ejemplo, ¿ok? No depende únicamente, en resumen, la calidad del punto 0,0 en este caso, el punto crítico, no depende solamente de la hessiana de F, ¿ok? Sino más bien depende de la hessiana de la lagrangiana. Y pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Depende del problema. Entonces, bueno, pues hay que tener más cuidado en este caso. Si no tienen dudas, pues vamos a incorporar las restricciones de desigualdad. Es un poquito más complicado. Entonces, ahora el problema es minimizar la misma función y además de tener restricciones de igualdad, tenemos restricciones de desigualdad. Entonces, bueno, en este caso, me voy a saltar, miren, me voy a saltar aquí esta parte porque esta parte que yo estoy subrayando, para entenderla mejor, pues no sé, creo que conviene mejor ver primero esta argumentación que viene acá y luego pues ya podemos regresar porque es una aseveración que me he dado cuenta de que si se comenta así en frío, a veces no se capta totalmente. Entonces déjenme
ponerles mejor esto. Miren, este problema, si X estrella es una solución del problema 5, ese mismo X estrella es solución de este otro problema. Déjenme, para que se vean los dos, hacerlo más chiquito, si lo alcanzan a ver. Sí, sí se ve bien, doctor. Yo les pregunto porque como yo ya estoy más viejo, un poco más ciego, pues las letras chiquitas a veces me cuestan trabajo. Pero bueno, miren, vean el problema 5 y este problema. Bueno, si X estrella es una solución del problema 5, entonces X estrella también resuelve el segundo problema. ¿Sí lo ven? ¿Sí saben por qué? ¿O tienen duda? No, sí, sí se ve, doctor. ¿Sí? Digo, para mí es claro, pero luego pues hay que remarcar las cosas, ¿no? Miren, claro, ¿no? El mínimo de la función, ¿se satisfacen todas las relaciones de igualdad? Pues sí, porque en este conjunto, a X estrella están todas las de igualdad, más todas las de desigualdad que se activan en X estrella, ¿verdad? Entonces, bueno, pues todas las de desigualdad que se activan en X estrella se hacen de igualdad. Y las otras que no se activan son de desigualdad estricta. ¿Ok? Pero ya dijimos desde un comienzo que las restricciones de desigualdad que no se activan en un punto crítico no juegan un papel en el análisis local. Se pueden descartar. Entonces, cualquier solución de este problema resuelve también este otro. Pero este es más conveniente, el último, porque pues ya tenemos condiciones de igualdad, ¿verdad? Tenemos condiciones de igualdad. Entonces, bueno, pues eso ya lo hicimos. En el caso anterior, pues ya vimos ciertas propiedades, ¿no? Solo que entonces lo que tenemos que hacer, pues es simplemente en lugar de considerar direcciones factibles que se hacen cero cumpliendo estas igualdades, es decir, direcciones factibles que están en el núcleo de la transpuesta de A, pues simplemente hay que actualizar cuál es A ahora, ¿no? Ahora A es una matriz más grande, porque va a incluir todas las restricciones que están aquí. Entonces, bueno, pues el análisis es básicamente el mismo. Se toma un paso incremental, S, se hace la expansión de la lagrangiana en X estrella más S alrededor de X estrella. Entonces, bueno, el término de primer orden se va a hacer cero por condiciones Karosh-Cohn-Tucker, dado que tenemos un mínimo. Y me va a quedar solamente el término de segundo orden más el término complementario. Pero bueno, sabemos que esta expresión es igual a F en X estrella más S, porque X estrella más S es un punto factible. Igual en X estrella, pues es igual a F de X, ¿no? Entonces, el primer término va a ser igual a F de X más S. El primero en el lado derecho es F de X, más los otros dos, ¿no? Tenemos así. Pero como X estrella es un mínimo, entonces F de X estrella más S debe de ser mayor o igual que ese F de X estrella. Por lo tanto, pues estos dos términos que están aquí deben de ser mayores o iguales a 0. Y si tomamos el límite cuando el paso incremental S tiende a 0, pues este término va a tender a 0 y este término de segundo orden va a tender a D transpuesta L estrella por D, en donde D es una dirección tangente, ¿verdad? De tal forma que va a ser ortogonal al gradiente de las restricciones que se activan. Entonces, bueno, pues en este caso D va a estar en el núcleo de la matriz A
de todas las restricciones que se activan. Tiene como columnas los gradientes de esas restricciones que se activan, ¿no? Entonces, bueno, vean que la condición pues es la misma que en el caso de restricciones de igualdad, solo que hay que agregar las condiciones de igualdad, de restricciones de igualdad. A ver, las condiciones de las restricciones de desigualdad que se activan en el punto X estrella. Pues bueno, pues tenemos condiciones suficientes de segundo, perdón, en este caso son necesarias, ¿no? Todo punto, todo mínimo local satisface esta expresión 6. Todo mínimo local solución de 5 satisface 6. ¿Ok? Entonces la matriz hessiana es semidefinida positiva en el núcleo de A transpuesta. Bueno, pues las condiciones suficientes pues deben de ser análogas, ¿verdad? Si tenemos un punto factible X, que es que satisface las condiciones Karosh-Kohn-Tucker, en este caso con lambda I mayor que 0, para toda restricción de desigualdad que se activa en el punto X estrella, entonces ese punto va a ser un mínimo local estricto si la matriz hessiana de la lagrangiana es definida positiva sobre el núcleo. ¿Ok? De esta matriz que teníamos acá. O equivalentemente, para toda dirección de tal que D transpuesta por el gradiente de CI en X estrella 0, para toda restricción que se activa en X estrella. Bueno, aquí, fíjense que estamos tomando una pequeña restricción adicional. Estamos diciendo, ok, tómate todos aquellos índices de las restricciones que se activan en X estrella que tengan multiplicador estrictamente mayor que 0. Es decir, que satisfacen condiciones de, ¿cómo se le llama? Una restricción fuertemente activa, ¿no? Hay que quitar todas las que son débiles. Recuerden que lambda I puede hacerse 0 y CI también simultáneamente. Bueno, aquí vale la pena comentarles a qué me refiero con la presentación. A ver, déjenme buscarla, la anterior. Es la 5, 6A. Es la tarea. Es que es presentaciones. 6A. M. Es esta parte. En algún momento dimos condiciones de complementariedad. Si recuerdan en el teorema de Karosh-Kohn-Tucker, pues se deben cumplir las condiciones de Lagrange, las restricciones y condiciones de complementariedad, ¿verdad? En estas condiciones se pueden dar en diferentes formas, depende del problema, ¿verdad? Si la restricción I no es activa, entonces lambda I es estrictamente mayor que 0 y por lo tanto, perdón, es al revés, ¿no? Si no es activa, CI X estrella es distinta de 0 y por lo tanto lambda I tiene que ser 0 y viceversa, ¿no? Pero puede haber casos en los que tanto lambda I como CI ambos son 0. A eso se le llama, en este caso, es este caso, está aquí, se le llama que la restricción es activa débilmente.
tanto la restricción, o sea, el mínimo ocurre precisamente en la frontera de la restricción, ¿sí? Y el multiplicador es 0. Entonces es el caso débilmente activo. El caso fuertemente activo, pues es cuando el multiplicador es estrictamente mayor que 0 y la restricción es igual a 0, ¿no? En el punto X estrella. Y bueno, el otro caso que, pues no, es cuando es inactiva, ¿no? Entonces, este caso en que ambos, el multiplicador y la restricción se hacen 0, se llama débilmente activo. Entonces, lo que se está haciendo en déjame ver. Ok. Entonces, lo que se está haciendo aquí, en condiciones suficientes, al decir que se tomen los puntos factibles que satisfacen Karosh-Cohn-Tucker con lambda i mayor que 0, es decir, quita todas las restricciones que sean débilmente activas. Es simplemente eso. Pero bueno, lo que se menciona acá, por otro lado, es que pues también se pueden dejar, ¿no? Se puede suponer curvatura positiva sobre un subespacio mayor, en el cual las condiciones correspondientes, lambda igual a 0, se excluyen. Es lo que estamos haciendo, ¿no? Y también se pueden considerar el caso débilmente activo, que es ¿no? Donde el multiplicador es 0 y también la restricción. Bueno, en ese caso, pues existe una dirección de ascenso. Perdón, una restricción de este tipo, no necesariamente es de ascenso, es una dirección estacionaria. Dirección estacionaria, recuerden, significa que D transpuesta por el gradiente de F en X estrella es igual a 0. Bueno, entonces, dicho esto se aclara aquí para poder establecer la derivación rigurosa de las condiciones de segundo orden. Entonces, pues lo que se hace es definir el conjunto de restricciones activas que son estrictas o fuertes en un punto X estrella lambda estrella. Este punto X estrella lambda estrella típicamente va a ser un punto crítico, es decir, que satisface las condiciones Karosh-Cohn-Tucker. Entonces vamos a definir el conjunto de restricciones activas o fuertes como el conjunto de todos los índices que incluyen los de restricciones de igualdad y restricciones de desigualdad que se activan en X estrella y que además tienen multiplicador estrictamente mayor que 0. Es decir, del conjunto AX estrella estamos sacando todos los índices que se activan, de restricciones que se activan en X estrella y que tienen multiplicadores iguales a 0. ¿Sí está claro lo que se está haciendo? Yo sé que toda esta simbología puede marearlo a uno, entonces por eso les pregunto. Sí, está claro, doctor. Ok, entonces tomen las restricciones activas y saquen todos aquellas restricciones que tienen multiplicador 0. Nada más dejen las que tienen multiplicador mayor que 0. Entonces, bueno, pues vamos a, entonces, dicho eso, pues estas restricciones van a generar una superficie, ¿verdad? Es una hipersuperficie. Sobre esa superficie uno puede generar sucesiones factibles, XK, que se aproximen al punto crítico, X estrella, ¿ok? Y se van a aproximar, pues, por medio de, de direcciones, digamos, o sea, están tomando direcciones de este tipo, ¿no? En donde las constantes TK tienden a 0 y son mayores o iguales a 0, ¿verdad? Entonces, bueno, en otras palabras, a ver, déjenme tratar de
ser un poquito ilustrativo, ¿no? O sea, se tiene una superficie que en general pues va a ser no sé, aquí la estoy dibujando así un poquito mal, pero supongan que por aquí en algún punto de esa superficie o hipersuperficie, esta es la superficie de las restricciones. Asociadas a el punto, al conjunto A más X estrella. O sea, todas las restricciones activas con, obviamente, multiplicadores mayores que 0. Entonces, aquí yo tengo un punto X estrella. Y pues lo que se está haciendo es decir, ok, sobre esta misma superficie, pues voy a construir puedo construir sucesiones que se aproximen a espérame, déjenme borrar. Son sucesiones XK que se van a aproximar a X. Entonces, estas XK son sucesiones que se aproximan a X. ¿Verdad? Entonces, para caracterizarlas, pues vamos a definirlas de esta forma. La X estrella. X estrella más DK por DK. ¿Okay? Entonces, pues esta DK, claramente, si uno lo quiere ver de esa forma, esa DK pues no es más que la diferencia entre XK menos X estrella entre TK. Por eso es que se piden que estas TK sean mayores que 0. Claro, ¿no? Las TKs tienden a ser. Entonces, bueno, pues de esa forma con direcciones DK va uno aproximando al punto X estrella, ¿verdad? Y claro, esta DK tiende a la dirección D. Cuando ya llegamos aquí al punto, pues vamos a tener una dirección D, que es una dirección tangente. Está en el cono tangente. ¿Ok? Ahora, si excluimos todos los índices que tienen multiplicadores que no son positivos, entonces vamos a obtener un cono tangente pues más amplio, ¿no? Estamos quitando una restricción. O sea, recuerden, estas Ds son tales que D transpuesta por el gradiente de CI X estrella es igual a 0 para toda I en el conjunto de índices de las restricciones fuertemente activas. ¿Okay? O sea, le estamos quitando algunas D por este más. ¿Ok? Entonces, bueno, pues esa es una ilustración gráfica de lo que queremos hacer aquí. ¿Okay? Entonces, bueno, pues estamos construyendo el cono tangente crítico como las direcciones D, que son límite de estas sucesiones. Y lo que queremos ver es que ese cono tangente crítico, si el punto X es regular, entonces va a coincidir con el conjunto de direcciones factibles linealizadas, que son las direcciones factibles críticas, en donde pues sabemos que se debe cumplir esta relación, ¿verdad? Esta es la que importa, la que estoy subrayando realmente. La otra, pues se cumple porque son todas aquellas que no están acá. ¿Okay? Entonces, bueno, pues al igual que
en el caso general, en el caso de primer orden que vimos anteriormente, el cono tangente crítico siempre va a estar contenido en el conjunto de direcciones linealizadas. Y van a coincidir si el punto es regular. El análisis de eso pues, es exactamente igual que lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Bueno, entonces, una vez que ya tenemos esa parte, que es la parte pues, más bien difícil y rigurosa para poder establecer condiciones tanto necesarias como suficientes de segundo orden. Entonces, bueno, pues ya con eso tenemos la herramienta para poner las condiciones necesarias. Vamos a suponer que X es un mínimo local de 5. 5, pues ese es el problema de optimización, ¿no? Insisto, con restricciones de igualdad y desigualdad. Supongan que tenemos un mínimo local y que además es regular. Entonces, pues por condiciones Karosh-Cohn-Tucker existe un lambda estrella que satisface precisamente esas condiciones. Y además se va a satisfacer la condición de segundo orden. Es decir, la hessiana de la lagrangiana en X estrella, lambda estrella, es semidefinida positiva sobre el cono crítico. ¿Ok? El cono crítico, en este caso, ustedes se dan cuenta, el cono crítico, pues la parte importante es esta, ¿no? Está sustituyendo, en este caso, al kernel de la matriza, pero bueno, básicamente dicen lo mismo, ¿eh? Solo que pues esto ya es un poco más riguroso. Es la única diferencia. Bueno, entonces, bueno, pues esas son condiciones necesarias. Y entonces, bueno, pues la forma de mostrarlo es esencialmente lo que hicimos anteriormente, solo que en lugar de meter pasos incrementales, S, pues usamos las sucesiones formales, o sea, las sucesiones factibles formales, ¿no? Que definen el cono tangente crítico. Esa es la única diferencia en el análisis. Por supuesto que cada una de estas XK de la sucesión, al ser factibles, pues me dan las relaciones de igualdad, ¿no? Para cada restricción en el conjunto de restricciones activas fuertes. En caso de que la I, en caso de que I no sea un índice de estos, entonces en ese caso lambda I estrella va a ser 0. Entonces, bueno, pues uno puede formar la lagrangiana con los índices nada más en este conjunto de restricciones activas fuertes. ¿Ok? Esta es la lagrangiana. Como ya dijimos, en cualquier conjunto factible XK coincide con F. En X estrella también coincide con F. Por condiciones Karosh-Cohn-Tucker, la lagrangiana tiene gradiente respecto a X igual a 0 en el punto crítico. Y entonces, haciendo una expansión de la lagrangiana respecto a XK alrededor de X estrella, pues vamos a obtener esta expresión en donde tenemos el término de primer orden, un término de segundo orden y un término complementario, donde la L estrella pues es la hessiana de la hessiana de la lagrangiana en X estrella, lambda estrella. Bueno, simplemente se sustituye f de xk en lugar de L de xk lambda estrella y f de x estrella en lugar de x estrella lambda estrella. Entonces vamos a tener esta igualdad. Pero por otro lado sabemos que x estrella es un mínimo local. Entonces f en xk debe de ser mayor o igual que f en x estrella. Por lo tanto, esto me está diciendo que este término, en paréntesis, multiplicado por tk cuadrada, debe de ser no negativo. Por lo tanto, pues el término dentro del paréntesis debe ser no negativo para todo k. Tomando el límite, cuando k tiende a 0, el término chiquita entre tk cuadrada pues va a tender a 0. Y el término
de segundo orden, pues va por continuidad, DK va a tender a D, ¿no? Más bien, todo el término va a tender a D transpuesta L estrella D. Y debe ser no negativo. Bueno, eso prueba rigurosamente el teorema de condiciones necesarias de segundo orden. De manera análoga, pues se prueba el teorema de condiciones suficientes. De manera rigurosa. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Si tenemos un punto que satisface las condiciones Karosh-Cohn-Tucker, es decir, es un punto crítico, ¿no? Y ese punto satisface la condición 8, entonces X estrella es un mínimo local estricto de f de X. Espérenme tantito. Ok. Entonces, bueno, la demostración es un poquito más elaborada que la que se hace para condiciones necesarias, porque pues hay que hacerlo por contradicción, ¿verdad? Normalmente este tipo de condiciones suficientes se hacen por contradicción. Entonces, bueno, se supone que hay un punto X estrella y un lambda estrella que satisfacen las condiciones. Y se va a suponer que entonces X estrella no es un mínimo local estricto. Y hay que llegar a una contradicción. Pues bueno, se supone que X estrella satisface las condiciones, pero no es un mínimo local estricto. Eso quiere decir que si X estrella no es un mínimo local, uno puede definir sobre la superficie de las restricciones una sucesión factible que converja a X estrella de tal forma, pero de tal forma que f en xk es menor que f en x estrella. En otras palabras, nos estamos aproximando a X estrella por medio de una sucesión factible por abajo, por valores debajo del valor de f en X estrella, ¿no? Eso se puede hacer. Por continuidad, o sea, tenemos dos derivadas continuas, entonces, bueno, pues uno siempre puede hacer eso, ¿no? Bueno, esa sucesión, pues dijimos que era de esta forma, ¿no? Por movernos sobre la superficie. Solo que aquí se hace la provisión. De hecho, uno siempre lo puede hacer, ¿no? Suponer que este vector dk es unitario. Si no es unitario, pues uno divide cada dk entre su norma y en lugar de tk pones tk entre la norma de dk. Eso define otra sucesión de escalares. Entonces, bueno, siempre es posible hacer eso. Y como entonces se obtiene una sucesión de K, que es acotada por 1, pues entonces existe una subsucesión convergente, ¿no? Estamos en Rn. Así que en Rn, toda sucesión que es acotada en vectorial tiene una subsucesión convergente. ¿Cómo se le llama ese teorema? No sé si se acuerden. En análisis real. Me parece que el de Weierstrass. ¿El teorema de Weierstrass? No estoy. Bolzano-Weierstrass. Sí, no estoy seguro. Ok. Sí. Sí, es un teorema así de ese tipo, ¿no? Es un teorema de compacidad en realidad, ¿no? O sea, a ese tipo de teoremas en donde pues uno es similar al teorema todo conjunto cerrado y acotado en Rn es compacto, ¿verdad? Y bueno, pues este teorema es similar. Tenemos un conjunto que pues uno puede decir es cerrado acotado, pero en este caso son sucesiones. Entonces tiene que haber una subsucesión convergente, ¿no? Fíjense que este tipo de teoremas no necesariamente se cumplen en dimensión infinita, ¿eh? En casos de dimensión finita como Rn, sí se cumple.
Pero en casos generales, de espacios de dimensión infinita, no necesariamente. Es bien sabido, por ejemplo, que la esfera unitaria en dimensión infinita nunca es compacta, por ejemplo. Entonces, bueno, pues pero bueno, ya son cosas del análisis. No nos vamos a meter en eso, aunque es muy padre todo eso, no nos vamos a meter. Simplemente vamos a suponer que existe una subsucesión convergente. A esa subsucesión le vamos a llamar DK también. Digo, para no poner más índices, ¿no? Entonces, bueno, pues esta DK pues claramente tiende a D por la forma en cómo se está definiendo. Acá. Además, pues va a estar en el cono tangente. Sabemos que el cono tangente siempre está contenido en el conjunto de direcciones factibles linealizadas. Pero además, sabemos que dado que esta sucesión es una sucesión que está por abajo de los valores de f en x estrella, entonces tiene direcciones de descenso, ¿verdad? Por lo tanto, la intersección de este cono con las direcciones de descenso es distinto del vacío. Aquí tengo que cambiar esta f negrita por esta f garigoleada. Déjenme anotarlo. Este es un error. Es página 35. Página 35. Cambiar f por la f garigoleada. Ok. Entonces, bueno, el punto es que estas direcciones D no necesariamente son direcciones de ascenso. ¿Ok? Son direcciones de descenso. Algunas de ellas. Entonces, la intersección de este conjunto con el conjunto de direcciones de descenso va a ser distinta del vacío. Eso quiere decir que entonces hay desde este conjunto que son de descenso. ¿Ok? Y entonces, bueno, pues pueden ocurrir dos cosas. Recuerden, aquí estamos haciendo una contradicción. Aquí estamos suponiendo que X estrella no es un mínimo y además satisface 8. Y claro, ¿no? Las condiciones Caros-Cohn-Docker. Entonces, no hay que olvidar eso. Entonces, hay dos posibilidades. Que esta dirección D, que estamos encontrando aquí, esté en el cono tangente crítico o no lo esté. Bueno, es al revés, ¿no? No lo esté o lo esté. Entonces, en ambos casos tenemos que tener una contradicción para terminar la prueba. Vamos a suponer que D no está en el cono crítico. O sea, el cono crítico se obtiene de que tenemos aquí, simplemente sacando las restricciones con multiplicador de desigualdad activas con multiplicadores iguales a 0. Entonces es un conjunto más amplio. En ese caso, vamos a poder encontrar un índice de una restricción de desigualdad que tiene un multiplicador mayor que 0 y que satisface esta condición. ¿Ok? Entonces, pues como sabemos que este producto interno es menor que 0, entonces 0 es mayor que ese producto interno. Y por condiciones Karosh-Cohn-Docker, esto debe ser igual a esta suma. Pero en esta suma solamente va a sobrevivir aquel índice I que tiene esta propiedad. Y me va a dar, o sea, como yo sé que esto es mayor que 0, me va a dar estrictamente mayor que 0. Entonces tenemos una contradicción de que 0 es estrictamente mayor que 0. Por lo tanto, esto no puede ocurrir. Ahora, si suponemos que D está en el conjunto, en el cono crítico, las direcciones generalizadas, entonces, bueno, pues en ese caso podemos usar ya una expansión que teníamos anteriormente, esta, por ejemplo, que es general.
donde el gradiente de X es 0, por ser el punto crítico. Y entonces tendríamos esta expresión, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues vamos a tener que 0 mayor o igual que esta diferencia. Recuerden, aquí, como se está suponiendo que X estrella no es un mínimo, entonces, bueno, pues tenemos esta desigualdad. Si hacemos la resta, me va a quedar algo menor o igual a 0. Entonces, 0 es mayor o igual que esa resta, pero esa resta, pues es igual a la igualdad de arriba, es igual a esta cantidad, por esta otra. Entonces, podemos dividir todo entre TK, las TK son mayores que 0, y tomar el límite cuando K tiende a infinito. Entonces, bueno, pues este término va a tender a 0 y este término va a tender a D, DK tiende a D. Entonces, bueno, todo va a tender a D transpuesta, L estrella, DK. Y por cierto, aquí me falta poner la transpuesta a todas estas DKs, ¿verdad? Otro error, déjenme anotarlo. DK transpuesta. Entonces hay que revisar todo para corregir ese error. Bueno, entonces, en conclusión, vamos a tener que entonces D transpuesta L estrella D es menor o igual a 0. Pero eso contradice 8. Y por lo tanto, pues tampoco puede ocurrir. Así que suponer que X no es mínimo, pues nos lleva a contradicciones. Por lo tanto, X tiene que ser un mínimo local. Si satisface la condición 8 y las condiciones Karosh-Cohn-Tucker. ¿Sí está claro? ¿O hay alguna duda que tengan? Sí, está claro, doctor. Entonces, bueno, pues miren, pues la parte aquí un poquito más elaborada, pues es esto de las restricciones activas fuertes, el cono tangente crítico y direcciones factibles críticas. Entonces, observen que en este teorema, estos dos teoremas necesarias de segundo orden y suficientes son muy generales, porque incluso aquí entran aquellas restricciones que son débilmente activas, ¿no? Donde tenemos lambda igual a 0 y C igual a 0. O sea, es muy general. Entonces, en resumen, de todos los problemas que ustedes resolvieron en la tarea anterior, uno ya puede hacer la clasificación de los puntos críticos usando condiciones de segundo orden. Se pueden usar, por ejemplo, condiciones suficientes. También se pueden usar condiciones necesarias, ¿no? Si algún punto no cumple las condiciones necesarias, pues no puede ser un punto crítico, un mínimo, perdón. Pero también se pueden usar las de suficientes. Entonces, lo único que hay que tener cuidado, o sea, desde el punto de vista práctico, basta con que se satisfagan las condiciones Karosh-Cohn-Tucker. Pero bueno, eso siempre se satisface porque de esa manera se calculan los puntos críticos. Entonces, una vez que ya los tienen, calculan la lagrangiana, su hessiana, evalúan en el punto crítico correspondiente y luego calculan las direcciones factibles en el cono crítico. ¿Cómo se obtienen estas? Bueno, pues se van a obtener haciendo estas igualdades para todos los índices con multiplicadores estrictamente mayor que ceros, ¿no? Entonces, se obtienen esas direcciones y luego se hace esta evaluación. Si todo me da mayor que 0 para toda una de estas direcciones, pues entonces se trata de un mínimo estricto. De la misma forma se pueden sacar los máximos. A ver, díganme, ¿cómo podemos aplicar este teorema para calcular un máximo estricto? O para saber si un punto es un máximo estricto.
todo lo que hemos hecho es para mínimos, pero se puede calcular fácilmente para máximos. Se me ocurre que una forma podría ser, en vez de tomar la función objetivo, tomar su negativo y hacerlo pues, lo mismo, ¿no? De los mínimos. Exactamente. Esa puede ser una forma simple, ¿no? Entonces, por eso, pues es que nada más se hace para mínimos, ¿no? Pero si aquí me da menor que 0, si aquí esto me da estrictamente menor que 0, entonces, pues vamos a tener un mínimo, ¿no? Claro, hay que tener cuidado con los multiplicadores porque ahí van a cambiar de signo también. Entonces, bueno, pues creo que es mejor lo que dijo Ramón, ¿verdad? ¿Fue Ramón o Rodrigo quien habló? Ramón, ¿no? Ah, ok. Sí. Convertir la minimización y hacer todo, ¿no? Bueno, por ejemplo, miren, no sé, se pueden encontrar seguramente formas generales, porque si ustedes tienen, pues, si quieren encontrar el máximo de una función, sujeta a condiciones de igualdad. Y desigualdad simultáneamente. Incluso aquí las direcciones pueden ser, las desigualdades pueden ser hasta al revés si quieren. No, lo voy a hacer así a propósito, para ver cómo operar. Pues entonces esto es lo mismo que el encontrar el mínimo de menos f de x, ¿verdad? Con las mismas restricciones de igualdad. Vamos a ponerla así, es equivalente. Menos CI de x mayor o igual a 0 y en I, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuáles serían las condiciones Karosh-Cohn-Tucker? Pues, vamos a llamarle a el problema equivalente, ¿no? Las condiciones, este es el problema original, este es el problema equivalente. Entonces, las condiciones Karosh-Cohn-Tucker para el problema equivalente, ¿cuáles son? Sería menos gradiente de f de x igual a la suma sobre i de las activas de lambda i, gradiente de ci, x estrella. ¿Verdad? En donde simplemente hay que tener cuidado porque esto se puede separar en esta forma. Si agarramos las restricciones de igualdad, más, pero en este caso ya sería menos. Menos. Multiplicados, porque tenemos que la restricción va a ser menos CI. Estas I son las restricciones de desigualdad que se activan en X estrella. Entonces, simplemente hay que tomar en cuenta eso. Si uno multiplica esto, pues te queda el gradiente positivo, negativo las de igualdad y positivo estas otras. ¿Ok? Entonces, bueno, pues nada más hay que tener cuidado en eso. Bueno, mire, ya se nos acabó el tiempo, ya hasta abusé de su tiempo, pero esa es una forma de convertir, ¿no?
Entonces, miren, ya incluí los problemas de esta tarea en la página del curso.